amigas. Vamos a continuar con el programa. Quiero en esta oportunidad, el tema que viene a continuación es reconstrucción del piso pélvico. Va a estar a cargo el doctor Mark Walters. El doctor Mark Walters es profesor del Instituto de Obstetricia, Ginecología y Salud de la Mujer en Cleveland Clinic de Ohio, autor de más de 150 publicaciones, autor de 75 capítulos de libros, autor de 5 libros, incluyendo el de uroginecología y cirugía pélvica reconstructiva e histerectomía para la enfermedad benigna, reconocido con muchos. While they're setting up my slides, I'd like to thank everyone for inviting me again, and it's a great pleasure to follow Dr. Delancey. He's a smart guy, and gives us a lot of interesting ideas and concepts. If you, there were a couple things that he said that I felt interesting and pertinent to this talk. When he showed first lecture, the data is de supraspinal suspension la suspensión sacroespinosa en oposición a la colpopexia sacral, con un 75% de tasa de curación. Y bueno, esos son los números que usualmente se ven, pero lo que me sorprendió a mí es de que, a menos que se sepan las definiciones de cómo se juzga cura y fallo y los estudios que él citó, si uno no sabe eso, no tiene sentido, porque podemos seleccionar estudios con ciertos resultados, pueden seleccionar estudios con ciertos resultados que mencionar una tasa de curación del 75%, del 55% o del 95%. Y si cambian un poquito los resultados, el número cambia totalmente. Así que es difícil hacer comparaciones de estudios entre estudios. Y en esta presentación, cuando ya esté en la pantalla, van a poder ver la diferencia que esto puede mostrar. Y lo que quiero que quede con ustedes es de que lo que necesitan ustedes al leer papers es que deben revisar el paper y ver cómo juzgaron la tasa de éxito y de fallo, y de cura y de fallo, y ver cuán bien salió esto. El propósito de esta ponencia es poder hablar sobre el balance entre anatomía y función. Espero de que puedan al final de esto llevarse al entendimiento de qué es lo que quieren que sea su resultado principal para su paciente quirúrgico. Una de las preguntas principales que pueden hacerse a sí mismos es: miren esta cistocele, y si es que ella no tiene síntomas, de todas maneras necesitan reparar un prolapso de grado 2 como este. Piénsenlo durante el curso de esta y cuando vean pacientes como esta, para poder ayudarse a entender alguna de la información que les voy a presentar. Lo que sí diré es que sí, me he hecho mayor, así que para ayudarle a poder tomar esta decisión importante, yo tengo que volverme un paciente quirúrgico y preguntarme qué expectativas tengo de la cirugía. Les doy mi propio ejemplo. Yo pasé por una cirugía de rodilla en cada pierna. Una pierna,
Mi rodilla no está estructuralmente sana, pero estoy bien y no me duele. Mi otra rodilla está reconstruida bellamente, curada estructuralmente, pero me duele algo. Entonces, ¿cuál creen que? Bueno, la que no me duele, por supuesto. Pero la reconstrucción en esa no fue tan buena. Ahora, les digo otra cosa. Sé que yo conozco a los dos cirujanos y a los dos les dije que hicieron un gran trabajo. ¿Sí? El que me tendió la rodilla, que todavía me duele, me dice, oh, claro, te hice una reconstrucción perfecta. Pero no le he dicho que todavía me duele, porque es mi amigo. Entonces, él está pensando de que ya me curó y sobreestimando mi propia satisfacción como paciente. Así que si yo sé que eso pasa conmigo, eso pasa también con muchos de mis pacientes y nos da un falso sentido de cómo nos va realmente si los pacientes no les están diciendo los pequeños problemas que están teniendo. Así que por eso les digo, miren, cura y fallo. Hay que entender las definiciones. ¿Qué es el éxito? El doctor Delancey nos habló sobre el éxito y el fallo. Número 1, cierto grado de pérdida del soporte anatómico es normal. Estudios muestran de que hasta 40% de mujeres normales tienen un prolapso de grado 2. Paradójicamente, el apoyo anatómico perfecto es en la que se encuentran con algunas de las mallas vaginales, se asocia con los peores puntajes de calidad de vida. Anatómicamente está sanado, perfecto, probablemente muy tiesa y muy alta. A la vagina le gusta tener espacio para poder moverse y puede tornarse en un prolapso de grado 2. Pero lo que estamos encontrando desde un sentido práctico, la cura sintomática es más relevante que la anatómica. Y como cirujanos siempre nos enfocábamos en la cura anatómica. Así que hay que empezar a pensar un poco más en la cura sintomática para nuestros pacientes. Matthew Barber de Duke, antes mi compañero, dio una ponencia principal y dijo de que él desafió el concepto de los resultados compuestos para definir cura a favor más de el puntaje de satisfacción del paciente, y él llegó tan lejos en su discurso que decía, no llamemos a las personas curas y fallos, sino verlos en un continuo de cómo les está yendo, de perfecto a patología severa. Ni siquiera estamos seguros de qué es el éxito en sí. Y si pensamos que es un fallo, un fracaso. Un fracaso es una reoperación o retratamiento, recurrencia de síntomas con buena anatomía. Es una complicación que requiere de tratamiento o una recurrencia anatómica. Y de ser así, ¿dónde está este corte de lo que es normal y anormal? Grado 2 a más, el IMEN o más allá del IMEN. ¿Qué les parece generar un paciente descontento? Quirúrgicamente un éxito, pero está descontenta. A sus ojos, ¿es eso un éxito? Usualmente no. Nos acordamos de esos pacientes. Así que vemos datos generales a lo largo de los años. Estos juzgan los resultados de forma distinta y nos dan apreciaciones. Este es de un libro de la ICI, del capítulo 15, curación de la colporrafia anterior.
Stanton, Porges y Colombo de varios países juzgan sus propios resultados, y un cirujano que al año ve otra vez lo marca como cura o fallo, y la mayoría de ellos lo marcan con entre 80 al 100% de curación en colporrafias anteriores. Alrededor del 2001 las curaciones empezaron a bajar 66%, 57%. Este era mi grupo. 42% de tasa de cura. Estábamos haciendo la misma cirugía como los doctores de 10 años antes, pero la tasa de curación bajó. Y a partir de este esquema no podemos decir por qué. Sigue siendo la misma cirugía, pero redefinimos el concepto de lo que es cura. Y vemos qué ridículo resulta ser, porque si miramos esto, era para decirnos cuán bien fue la cirugía, pero si no definimos cómo hacemos ese juicio, no nos dice nada al final, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo los estudios posteriores se comparaban con los de antes. Bob Shue, creo que es un nombre popular, ¿verdad?, de Texas, que inventó la operación de útero sacro. Esos son sus alcances del 2000, y en su juicio, que en sus manos hizo sus propios resultados, y el mango vaginal tenía una tasa de curación que iba por el 90% en el lapso de 4 años, pero de la ventana anterior tenía una tasa de curación del 85%. Entonces, en sus manos, él sabía que sus pares anteriores fallaban más que el manguito, pero todavía en sus propias manos, él era su propio concepto de tasa de curación entre el 15 al 5%. Realizamos estudios con definiciones más estrictas del 2001, esto junto con Dr. Weber y Walters, con definiciones estrictas de éxito. En grado 2, coloca el imen en -1 y debe estar en -2 o 3. Y es difícil llegar a la pared anterior por encima de 2 centímetros por encima del imen con colporrafia, y podemos encontrarnos con este tipo de números. Esta curva nos muestra la tasa de éxito para poder ver con cuál se requeriría de malla anterior, pero nos muestra que la tasa de fallo era alta porque la definición era muy estricta. 20 años después reanalizamos estos datos y vimos a estos pacientes, porque yo sabía, porque yo hice varias de esas cirugías, de que esos pacientes en realidad estaban contentos y satisfechos en su mayoría. Hicimos otra vez los datos en general y encontramos de que el grado de PA en general era -1, el de BP de poder posterior era -3, así que obviamente nos fue bien en mantener la reparación del rectocele. No había prolapso atrás del imen en el 90% de pacientes. No hubo operaciones en el lapso de 2 años en este cohorte. Y cuando volvimos a mirar los datos de exactamente esos mismos pacientes, y solo cambiamos el número a partir de la definición de éxito, vemos esta curva de supervivencia que nos muestra en su mayoría éxitos y no fracasos. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que la definición de fracaso y éxito es muy importante. Incluso a pesar de que sabemos eso, no
entendemos del todo lo del piso pélvico. El doctor Delancey, quien fue el primero en admitirlo, porque decía requerir resonancias, análisis por computadora para entender mejor. Vemos como hace 6 años en la clínica de Cleveland vimos como 1000 pacientes y vimos de los que habían pasado por colpexia abdominal tenían una mejor anatomía vaginal, pero los pacientes de reparación transvaginal tenían mayor alivio de sus síntomas. La sacrocolpopexia luce mejor, pero el paciente todavía presentaba síntomas. Y la reparación vaginal no lucía tan bien en aspecto, pero había mayor alivio de síntomas. No sabíamos por qué eso pasaba, era solamente una observación, pero supongo que tiene que ver con la función neuromuscular del piso pélvico, el músculo del elevador anal, etcétera, que todavía no entendemos del todo. Con respecto a complicaciones, me enfoco bastante cuando me enfocaba en esto cuando daba charlas sobre la malla. Tenemos pacientes de proelevación con grandes anatomías y los pacientes de malla por vagina mejoraban la anatomía por mucho. Pero había tantas complicaciones que la satisfacción del paciente no era necesariamente buena. Tenía más exposición de la malla, reoperaciones, en total más reoperaciones, más dolor, etcétera. Y esto conllevó a que las mallas en varios países se sacaran del mercado, no porque el cirujano no hiciera un buen trabajo en reparación de anatomía, sino que generaba otros problemas asociados a ella. Ya han visto una buena cantidad de cirugías en este curso y seguirán viendo más. Veamos a esta mujer de 61 años con un prolapso vaginal post-histerectomía grado 4 con heterocele grande. Vemos cómo sobresale grandemente de la cúpula vaginal y ella desea tener vida sexual. Conversé con ella, ¿qué es lo que es importante para usted? Y se tocan varios puntos. La anatomía vaginal es, primero que nada, ella necesita reparar una resolución, arreglar el bulto, la presión y la masa, así que la vagina debe ir hacia adentro para que no siente ese bulto. La mayoría de estudios muestran que los síntomas de abultamiento son los más confiables y específicos para determinar la satisfacción del paciente y pueden determinar que el himen es un vestíbulo razonable para considerar lo que es normal y anormal. Es normal si está por encima del himen, pero si va hacia el himen, que empiezan a sentirlo y les causa síntomas, ahí se torna en algo anómalo. Como cirujanos de piso pélvico, tienen un trabajo difícil. No solamente es reconstruir la vagina, sino también que hay que hacer que todo funcione bien alrededor de la vagina. Así que hay que tener buenos síntomas de vejiga y intestinos después. Tiene que ver con la incontinencia y el vaciado, estreñimiento, defecación. Hay que hacer nuestro trabajo al tener los órganos, ambos órganos que están por encima y debajo de la vagina funcionan como deben. Hay que tratar la vagina de forma que ésta pueda tener una buena experiencia sexual con una vagina de forma correcta. Y lo que queremos hacer es minimizar futuros procedimientos quirúrgicos o fallos en el manejo de medicamentos o complicaciones. Por ello, las tasas de curación no son muy altas cuando solamente se toma un puntaje de todo esto. Si tomamos solamente 5 aspectos y una de ellas no está del todo bien, como el estreñimiento, que es importante para el paciente, perdemos la satisfacción del paciente. ¿Cuál creen ustedes que es el deseo de cada paciente quirúrgico? Quienes han pasado por cirugía se pueden
resuena esto con ustedes. ¿Qué quieren? ¿Una cirugía que cure la enfermedad en cuestión? ¿Quieren sentirse normal al final de ello? Y no quieren más complicaciones a partir de la cirugía. Por ello, cuando se recibe radiación para tratamiento de cáncer, si es que los síntomas de la radiación son peores que el cáncer en sí, ese paciente no va a estar del todo contento. Si le cura el cáncer, bien, pero no siempre están contentos con todos los síntomas que tienen que pasar por causa de quimioterapia y radiación. Así que hay que considerar todos los síntomas adversos que pudiesen ocurrir. Y no necesariamente significa que estructuralmente va a lucir perfecta o igual a antes de tener la enfermedad. No necesariamente se trata de hacer que su vagina se vea igualita antes de tener hijos, sino de que se usa un método para reconstruir la vagina de forma que ella haga las cosas que quiera hacer sin tener síntomas anormales. A veces es de ayuda el poder preguntar directamente al paciente qué prefiere, cirugía con el mejor resultado anatómico, que tiene un menor nivel de riesgo de complicaciones, o la que a usted le haga sentirse mejor. Ustedes dirán, ¿cuáles son esas cirugías? Pero en su práctica puede que sepan que una sacrocolpopexia abdominal tiene mejor anatomía, pero mayor nivel de fracaso. O sepan que su colpoclesis tiene el mayor nivel de satisfacción, pero se sacrifica la función vaginal. Estas cosas se pueden conversar con las pacientes basándose en literatura, pero también saber su propia práctica y cuán bien les va a ustedes al realizar estas operaciones. Eventualmente, lo más importante para nuestros pacientes es poder estar satisfechos y contentos con los resultados de su cirugía. Si es que tiene restauración y de una anatomía casi normal, funcionamiento normal del órgano urogenitales y no más complicaciones o dolor residual, muy probable que esté satisfecha. Pero no siempre es fácil lograr todas estas cosas. Hagamos una mención a la colpoclesis. Veamos, y si revisamos la literatura de colpoclesis, tiene los mejores resultados clínicos, las tasas más bajas de complicación de lo que hacemos y los puntajes más altos de satisfacción. Si es que la mujer está dispuesta a sacrificar la actividad sexual por algo así, entonces la colpoclesis sería una buena operación. No siempre tiene que ser una señora de 85 años. A veces puede ser una mujer un poquito más joven, porque si ella sabe que no es probable que vaya a tener funciones y actividades sexuales en el futuro, esta operación le brindará un buen resultado. Y creo que lo principal es asegurarse de que se ocupan del cuello vesical para que no haya incontinencia, porque eso arruinaría lo que nos dejó con un paciente muy satisfecho. Hasta recientemente pensamos que teníamos la respuesta a esto, de lo que es una cura. Pensábamos que esta debía ser un compuesto de un puntaje de 3 aspectos: no prolapso pasando el himen, no síntomas anormales y paciente satisfecha, y no complicaciones o retratamientos. Y casi siempre en la literatura actualmente, cuando se usa esta definición, la cura está entre los 60 y 70%. Entonces se imaginan, averiguan en sus pacientes, si les fue bien en sus cirugías, solo un pequeño porcentaje de mujeres tiene este pequeño compuesto, y 2/3 de esa cantidad de mujeres no les va del todo bien. Pero Matthew Barber, en su famosa ponencia, él desmanteló su argumento original, porque él era uno de los profesores de el porcentaje de resultado compuesto.
supuesto, y ahora está a favor de un resultado primario único centrado en el paciente. Entonces ha desafiado el concepto de lo que es cura, éxito, fracaso, y es pregúntale al paciente cuán satisfecho está. Y esa es la medida principal del resultado. Puede que la paciente tenga un pequeño cistocele o un poquito de urgencia, pero si es que ella está satisfecha, se considera un éxito para su práctica. Este es un argumento continuo de discusión en la literatura mundial y hay cosas muy interesantes hasta ahora porque les dice cómo van a poder juzgar sus cirugías en el futuro. Así que por eso les digo, manténganse atentos con el desarrollo de esto, un ojo atento a la literatura cuando la lean, para cuando decidan qué es un éxito y qué es un fallo en el futuro. Muchísimas gracias. Good morning, Dr. Walters. If a sister cell, asymptomatic sister cell, is not corrected in time, afterwards, can it get worse? O sea, si dejan un cisto. Yes, sir. Sí, por supuesto, sí. En cualquier enfermedad, doctor, if you could please remove the headset so you don't hear my voice. Yes, because I will be speaking in Spanish. Thank you. Ahora, si es que tienen un cistocele grado 2 que está asintomático, naturalmente puede empeorar. Entonces, lo que pueden hacer es decirle al paciente, tiene un pequeño cistocele, pero si no le molesta, no necesita repararlo, pero si es que sí empeora. Y eso sería así con cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, un hombro que está tieso y adolorido, y si eres el cirujano le pones una inyección, pero ellos mencionarían eso, que si es que empeora hay que repararlo a futuro. Con las cirugías de rodilla, por ejemplo, hacen fisioterapia, y si empeora hacemos reemplazo de rodilla. Ya no se molestan con reconstrucciones, y si no ponen rodillas. Esto es similar con esta operación, pero no hay que hacer cirugía para prevenir de que empeore, a menos que le cause molestia. Do you have a preference for any of the quality of life questionnaires regarding sexual dysfunction and urination? Como si tengo... Do you have a preference on which questionnaire to use regarding the quality of life, regarding urination and sexual life? Bien, la pregunta es sobre los cuestionarios. Debo admitir que no me he mantenido al pendiente de cuáles son los cuestionarios actuales incluidos en las investigaciones, así que debería consultar alguno de los libros de texto de Walters que estén por acá y un capítulo completo respecto a ello. No puedo brindar una respuesta
Tal vez hay alguien que sí quisiera responder, pero eso está en los libros de texto para saber qué se está usando en las investigaciones. A partir de ello eligen unos, hay unos que consisten en 7 preguntas y se le brindan al paciente para poder saber la calidad de vida que buscan e impresiones de satisfacción. If you postpone the surgery, waiting until it gets worse, wouldn't that make it more difficult afterwards? Bien, o sea, si es que se pospone la cirugía, ¿sería más difícil? Interesante verlo así. Por ejemplo, tienen un pequeño cistocele, digamos de grado 2, que no causa molestia, y versus esperar a que se torne en uno de grado 3 que sí cause molestia. Pero no estoy seguro si uno de etapa 3 y etapa 2 vaya a ser más dificultoso, a menos de que el vértice también baje o haya más prolapso alrededor de la vagina. Pero pienso que debería de todas maneras haber una pequeña teoría de que no traten de operar para prevenir problemas futuros, para problemas que actualmente no están molestando al presente en la persona. Creo que en otras disciplinas de cirugía reconstructiva estarían de acuerdo. No operas por cáncer para que el cáncer no empeore después. Siempre se puede esperar a que, si es que empeora, se repare. Al menos mi opinión es de que sí, se puede hacer una pequeña cirugía ahora para poder prevenir lo que venga después, pero si es que ella no está sintomática, no hay mucho que se pueda hacer para mejorar desde un punto de vista sintomático. The question will be asked in English, doctor. Oh, the question that Dr. Palma will tell you, it's in English. Of course. Sí, doctor Palma, que proceda, por favor. Que proceda. One second, doctor, please. Okay. Okay. So, do you evaluate systematically the success of your interventions? I mean, if as a matter of protocol, you evaluate the patients or your team operate, and in your experience, which scores you use or which results you search to label your procedures as successful or not, and what is your recommendation about it? And finally, how and when is this evaluation made? After 6 months, 1 year, 5 years? Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos para mostrarles a ustedes estos resultados? Todo lo que les he mostrado es según protocolo clínico. Estos no siempre son nuestros pacientes, pero pacientes que se han sometido a diversos protocolos quirúrgicos en la clínica de Cleveland. Tenemos varios, por lo que brinda varios datos en cuanto a pacientes, y cada uno de estos protocolos tiene su propia definición, por lo que le damos un seguimiento de años, de año, 3 años, 6 años, tal vez un diario urinario, un cuestionario que evalúe la incontinencia o encuestas de calidad de vida. Así que estos son cambios que se han hecho en los últimos 20 años, que se han usado comúnmente. No se hace para cada paciente en nuestra práctica,
tiene pacientes todas las semanas a los cuales le hacen su cirugía y no todos vamos a hacerles estos, pero sí podemos hacer preguntas en cada visita para pacientes de prolapso postoperatorio, para que de esa forma se pueda ver la ficha médica, el récord médico, para ver cómo la calidad de vida estaba antes y después, y eso a ustedes les ayuda el poder juzgar es que les ha ido. A la mayoría de los pacientes, si es que se hace una reparación transvaginal o colpopexia sacral, o colpoclesis, están satisfechos. 8, 9 sobre 10 pasan por una cirugía normal, pero si es que se toman los pequeños problemas que puedan ocurrir, la tasa de curación empieza a bajar. Y creo que la mayoría está yendo bastante bien, porque nuestros pacientes regulares, el problema mayor y fracaso solo es de 1 sobre 10, y tal vez hay otro 10% de problemas de los cuales no les están diciendo: estreñimiento, incontinencia menor, dolor en actividad sexual, y el resto está bien. Así que en mayoría está yendo bien, pero es priorizar los síntomas y satisfacción en sus prácticas para definir que hay un grupo de pacientes contentos con la cirugía, y de ahí averiguar por qué es que esto se da en los pacientes. Because it can come with prolapse of the organs or sites. Oh, one moment please, doctor. Is it possible to get an anatomic cure and functional in 100% of the patients, regardless of the prolapse stage? Bueno, entonces tener buenos resultados anatómicos y funcionales, pero paciente descontenta igual, puede ser por varios factores, o tal vez el personal médico le hizo esperar demasiado tiempo, o el anestesiólogo no hizo un buen trabajo. En cuanto al dolor postoperatorio, hay varios elementos, entonces la satisfacción del paciente puede tener que ver en el limitarse al cuidado que reciba en su consultorio, en su práctico. Puede que ustedes hagan un muy buen trabajo, pero la persona sigue descontenta, y por eso es también estar atento al tipo de servicio que se brinda en sus consultorios. Dr. Walters, un fuerte aplauso para el doctor, por favor.